Entre las sombras de una ciudad que alguna vez fue refugio de sueños y promesas, el silencio cobraba un matiz siniestro. Eran los años 70 en Buenos Aires. Se sentía el crujir de las botas sobre el asfalto y el rumor de los motores de los camiones militares cortando la calma de la madrugada. Avenidas icónicas, otrora llenas de bullicio, ahora yacían bajo la vigilancia de uniformes verdes y miradas de acero. Allí, en la penumbra de un país sitiado por el miedo, comenzaba a gestarse una de las etapas más oscuras de la historia argentina. Entre 1976 y 1983, la dictadura militar instauró el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, un eufemismo que ocultaba un entramado de detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, desapariciones y muerte. Se calcula que 30.000 personas, hombres, mujeres, incluso adolescentes y niños, fueron arrancados de sus hogares para nunca más regresar. El terror no distinguía ideologías, clases sociales ni edades. Cualquiera podía convertirse en blanco de la represión. En este escenario, la maquinaria represiva no actuó sola. A su lado, colaboraron civiles, empresarios, funcionarios judiciales y médicos. Profesionales formados bajo el juramento hipocrático, cuya misión era preservar la vida, se transformaron en engranajes de un sistema de exterminio. Entre todos ellos, el nombre del doctor Jorge Antonio Vergés resuena con especial crudeza. Su figura quedó grabada en la memoria colectiva como la del ángel de la muerte, símbolo de la perversión del saber médico al servicio de la crueldad. Jorge Vergés, ginecólogo de formación, no fue un simple espectador de la barbarie. Testimonios, documentos judiciales y relatos de sobrevivientes lo señalan como protagonista de los episodios más atroces en los centros clandestinos de detención. Allí, con su bata blanca, controlaba el embarazo de las prisioneras, asistía en partos clandestinos y certificaba la falsa muerte de quienes, en realidad, eran asesinadas luego del nacimiento de sus hijos. Esos bebés, tratados como botín de guerra, eran apropiados ilegalmente y entregados a familias afines al régimen, mientras las madres desaparecían en la noche perpetua del olvido. El relato de la dictadura argentina es también el relato del horror organizado. La represión no fue un caos de violencia, sino una calculada estrategia de terror con ramificaciones internacionales. A través de la llamada Operación Cóndor, las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil coordinaron la persecución de opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. La Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y otros, instauró un régimen de vigilancia, censura y exterminio. Las cadenas nacionales transmitían la imagen de un país en orden, mientras en la clandestinidad se multiplicaban los centros de detención y las salas de tortura. En estos lugares, la participación de médicos como Vergés era fundamental, no solo por su papel en la apropiación de bebés, sino por su intervención directa en los procedimientos de tortura. El conocimiento médico, destinado a aliviar el dolor humano, fue usado aquí para maximizar el sufrimiento, calculando el límite de resistencia del cuerpo, aplicando técnicas para revivir a los detenidos y asegurar que la tortura se prolongara el mayor tiempo posible. Los testimonios que han llegado hasta nuestros días son desgarradores. Sobrevivientes recuerdan la figura de Vergés moviéndose entre los torturados, tomando notas, ordenando pausas para evitar la muerte prematura del prisionero, decidiendo hasta dónde podía llegar el tormento sin perder al interrogado. La bata blanca, símbolo de confianza y esperanza, adquirió una connotación macabra en las salas de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura. Pero quizás el capítulo más doloroso de esta historia es el de los partos clandestinos y el robo sistemático de bebés. Decenas de mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta el momento del parto, muchas veces en condiciones infrahumanas, encadenadas, vendadas, aisladas de todo contacto. Cuando llegaba el momento, el médico ingresaba, asistía en el nacimiento y, poco después, firmaba un certificado falso que justificaba la desaparición de la madre. Los recién nacidos eran separados de inmediato y entregados a familias vinculadas al aparato represivo. Para ellos, una nueva identidad. Para sus madres, la muerte y el anonimato. Las abuelas de Plaza de Mayo, organización nacida en plena dictadura, emprendieron desde entonces una búsqueda incansable. Buscaban a sus nietos, a los hijos de sus hijos secuestrados y asesinados. Gracias a su lucha, hoy más de 130 personas han recuperado su verdadera identidad, aunque se estima que aún cientos viven sin saber quiénes son realmente. La historia de estos nietos recuperados
es la historia de una reparación incompleta, de una verdad que aún pugna por salir a la luz. La complicidad médica en la dictadura argentina no fue un hecho aislado. En los expedientes judiciales surgen nombres, pruebas, procedimientos. Documentos desclasificados dan cuenta de la estructura organizada del terror. Diagramas de salas de tortura, listas de médicos intervinientes, protocolos para la apropiación de niños. En todos ellos el nombre de Jorge Vergés aparece una y otra vez, como siniestro garante de la continuidad del sufrimiento. En las sesiones de tortura, su presencia era un recordatorio de la perversión de la ética. Nos aplicaban picana eléctrica, relatan las víctimas, y cuando quedábamos inconscientes, Vergés entraba. Decía, todavía puede aguantar más. No era solo el dolor físico, sino la certeza de que alguien, con conocimiento y poder, decidía la suerte de cada cuerpo, de cada vida. Tras la recuperación de la democracia, en 1983, Argentina emprendió el difícil camino de la justicia y la memoria. Los primeros juicios a militares y colaboradores civiles tuvieron lugar en 1985, pero las leyes de obediencia debida y punto final, dictadas poco después, frenaron el avance de las investigaciones. No fue sino hasta el año 2000, tras la anulación de estas leyes, que se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad. Jorge Vergés fue detenido en 1986, enfrentando cargos por su participación en torturas y apropiación de menores. En 2011, finalmente, fue condenado a 25 años de prisión. La figura de Vergés se convirtió entonces en un símbolo, el de la utilización de la medicina como herramienta de represión, el del profesional que, traicionando todos los principios de su arte, se pone al servicio de la muerte y la desaparición. Su historia es también la de la lucha de una sociedad por reconstituir su memoria, por exigir justicia, por no permitir que el olvido se imponga sobre la verdad. Cada 24 de marzo, en Argentina, se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es una jornada en la que millones de personas salen a las calles portando pañuelos blancos, levantando fotos de los desaparecidos, exigiendo la aparición de los nietos apropiados y la condena de los responsables. Es un grito colectivo que resuena en plazas y avenidas, un recordatorio de que el horror solo puede ser vencido por la memoria activa. El legado de la dictadura argentina es una herida abierta, no solo por la magnitud de los crímenes, sino por la profundidad de la traición. La confianza en las instituciones, en la justicia, en la medicina misma, fue quebrada. Reconstruir ese tejido roto es un proceso largo y doloroso, que requiere no solo de juicios y condenas, sino de la reconstrucción del relato colectivo, de la transmisión de la memoria de generación en generación. El caso Vergés es, en este sentido, paradigmático. No se trata solo de un individuo, sino de un sistema que permitió y alentó la complicidad de médicos, psicólogos, enfermeros y otros profesionales. El terror no habría podido desplegarse con tanta eficacia sin la participación activa de quienes debían proteger la vida y la salud de los más vulnerables. Hoy, a más de 40 años del fin de la dictadura, el reclamo de memoria y justicia sigue vigente. Para muchas familias, la búsqueda de un hijo, un hermano o un nieto desaparecido es una lucha diaria. El dolor de la ausencia se mezcla con la esperanza de la verdad. Las abuelas de Plaza de Mayo continúan su labor recibiendo testimonios, realizando análisis genéticos, reconstruyendo historias fragmentadas por el tiempo y el horror. El doctor Jorge Vergés murió en 2020, sin haber mostrado arrepentimiento por sus crímenes. Sus víctimas y sus familiares, en cambio, siguen esperando respuestas. La deuda de memoria que dejó la dictadura no se salda con el paso del tiempo. Cada nueva identidad recuperada, cada nieto que encuentra a su familia biológica, es un acto de justicia y reparación. El recuerdo de los crímenes del Ángel de la Muerte resuena en cada cuna vacía, en cada fotografía de un niño desaparecido, en cada pañuelo blanco que flamea en la Plaza de Mayo. La memoria colectiva es el único antídoto contra la repetición de la barbarie. Recordar, contar, transmitir la historia es una forma de resistencia, un compromiso con las generaciones futuras. Si sabes de alguien nacido en Argentina entre 1976 y 1983 y dudas de su origen, contacta a las abuelas de Plaza de Mayo. La verdad es un derecho. La memoria es una responsabilidad compartida, porque solo reconociendo las sombras del pasado es posible construir un futuro basado en la justicia, la dignidad y el respeto a la vida. La historia del Ángel de la Muerte no es solo la de un hombre, sino la de una sociedad enfrentada a sus propios demonios. Es el testimonio de que el horror
puede encontrar cómplices en los lugares más insospechados, y de que la resistencia, aún en las peores circunstancias, puede dar frutos de verdad y justicia. Argentina sigue caminando ese sendero, entre la sombra y la esperanza, entre el dolor y la memoria, y en cada paso resuena la promesa de no olvidar jamás.